Muy buenos días, hermanos. ¿Qué tal? Una alegría poder compartir esta mañana. La verdad que acá todavía acercándome un poco a las lágrimas. Cuando yo canto la última canción que hemos cantado, no hay forma que no me lleve a los llantos. Me gusta mucho esa canción. Y cuando estaba leyendo la introducción de nuestro hermano Edward, tenía notado en mi Biblia acerca de este pasaje de Marcos 14. Tenía notado cuando el versículo 5 dice, y murmuraba de ella, murmuraban contra ella, explicando lo que explicó Edward ya acerca de lo que ella estaba haciendo, ¿no? Esa ofrenda, ¿no? Para su sepultura, estaba ungiendo para su sepultura, y algunos murmuraban contra ella, en esa clase de adoración que ella estaba haciendo, ¿no? Con esa ofrenda. Yo había puesto aquí en mi Biblia como enseñanza para mi vida es, no importa lo que digan de tu adoración, querido hermano. No importa lo que digan de tu adoración. Muchas veces van a decirte, pero no es para tanto, no seas fanático. ¿Cómo que no puedes faltar? ¿Cómo que no puedes esto? ¿Cómo que no puedes? No deje que hablen de tu adoración. Que no te importe lo que digan de tu adoración cuando tu adoración es agradable a Dios y aceptable a Dios. Amén. Vamos a comenzar esta mañana una serie acerca de la armadura del creyente. Yo les había anunciado ya a la iglesia acerca de esto. Creo que es un tema realmente apasionante. La Biblia habla de esta armadura del creyente como otras analogías, en este caso como la de un soldado. Otras veces habla de como si somos un corredor, ¿no? Y que la vida cristiana es una carrera, que es larga, una maratón, no es una sprint, no es rápida, es para toda la vida. Y habla de un luchador, ¿no? De una lucha. Tiene varias analogías en la palabra de Dios. Ahora, ¿saben que el texto para hablar de la armadura de Dios, cuál es? Efesios capítulo 6, así que acompáñenme esta mañana allí a Efesios capítulo 6. Intentaré, como digo, cada domingo ser breve, pero bueno, el Señor sabe que lo intento. Vamos a ver esta serie, yo te ruego que prestes mucha atención, que los puedas anotar si tienes para anotar, porque vamos a estar hablando hoy acerca de la realidad de la lucha. Hoy la predicación se va a centrar en la realidad de la lucha y contra quién luchamos. Y luego los próximos domingos que me toque predicar estaremos hablando de cada una de las herramientas o armadura, ¿sí? De cada parte de la armadura del soldado. Quiero decirles, hermanos, que aunque intentaré ser profundo en las cosas que hablamos, hay muchas personas que han hablado muchísimo de esto. Por ejemplo, el doctor Martin Lujón, sobre este pasaje, ¿no? Del versículo 11 al 20, predicó nada más que 47 sermones, solamente del 11 al 20. Así que imagínate si había profundidad, si hay profundidad en este pasaje. Obviamente que no podré llegar a esto, pero lo haremos en 5 o 6 prédicas, creo yo. Así que el pasaje es profundo, queridos hermanos. Habla de una realidad en la cual vos y yo vivimos. Y lo primero que tenemos que saber, sabemos que esta guerra, ¿sí? Esta analogía de la guerra y del soldado, es ¿cómo? ¿Física o espiritual? Espiritual. Primera cosa que tenemos que tener claro que es espiritual. No solamente en este pasaje del libro de Efesios explica esto, sino por ejemplo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Vamos a leer algunos pasajes para que nos centremos. Capítulo 10, versículo 5, nos dice allí, el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No es algo físico de lo que vamos a hablar, ¿sí? No se trata de una pelea cuerpo a cuerpo en el sentido físico, ¿sí? Pero se va a saber que es una pelea cuerpo a cuerpo en el sentido de que es real y personal la lucha del creyente, ¿sí? En ese aspecto es cuerpo a cuerpo, que es personal. Amén. Así que vamos a ir al desarrollo y vemos que en este pasaje, lo vamos a leer primero, ¿sí? Vayamos al versículo 10 al 20.
Seguidme por favor, hermano, con la lectura de la palabra. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, hable de él. ¿Cómo debo hablar? Y para entender algo que vemos aquí, lo primero que Pablo dice es que está hablando de una exhortación, está animando, está dando coraje, está, levantando, ¿no?, la pasión acerca de esto que va a hablar. Primero levanta con un ánimo, con una exhortación, nos anima y luego va a describir, ¿no?, cómo llevar adelante eso que está animando. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quería leerles algunas cosas importantes de este pasaje, porque, como le dije, hoy vamos a hablar de la realidad de la lucha. Y, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 16, acompáñenme allí, 1 Corintios capítulo 16, el versículo 13. Después también allí, por favor, busquen, allí ya en sus Biblias, Filipenses 4:1. ¿Sí? Fíjate lo que dice allí, el versículo 13 de 1 Corintios, gracias, Ezequiel, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Wow. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gálatas 5:1, ahí cerquita. Gálatas 5:1. ¿Qué nos dice allí? Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y hay más. Segunda Tesalonicenses también lo pueden anotar. Capítulo 2, versículo 15. No dejes de mantenerte firme. Esa es la exhortación, ese es el ánimo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. Entonces, tenemos algo muy claro en esta lucha. Hay un deber de parte nuestra que es luchar. Hay una exhortación a mantenernos en la lucha. Hay una exhortación, y cuando vemos a veces que estuvimos hablando el viernes en la coinonía, recuerdan que parece que esta oposición que vivimos y que todo es una lucha, en la vida cristiana parece ser una tragedia. Pero vimos que no es así. Es más, en la carta de Pablo aquí en la Efesios, si vamos al comienzo de la carta, ¿sí?, y anteriormente, antes de comenzar la carta, fíjate lo que dice aquí, el versículo 1, Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Hay una responsabilidad en esta lucha. ¿Y por qué quiero hablar de esta lucha real? Porque algunos queridos hermanos parece que han dejado de luchar. Otros a veces han dejado esta idea de la lucha y solamente la ignoran. Parece que hay muchas personas que han dicho, bueno, después de la cruz de Cristo,
parece que Dios y Satanás habrían hecho un acuerdo de paz y no pasa más nada. No es así, querido hermano. En la Biblia está lleno de pasajes donde se nos insta a mantenernos firmes. Tú y yo, como dice también Efesios capítulo 2, en el primer versículo y el segundo, dice que en otros tiempos éramos hijos de desobediencia. O sea, había una condición que la cual ahora no lo es. Éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios. Y esa lucha comenzó en ese momento que dejamos de ser hijos de desobediencia. Y esa lucha termina el día que partamos de esta tierra. Hijos de desobediencia, ahora hijos de luz. No hay ningún pasaje donde hable de que esta lucha se acaba. O de un pasaje que nos diga que mantenernos firmes, de no seguir luchando. ¿Y cómo nos vamos a ir dando cuenta de que esta lucha, de esta realidad de lucha, fue perdiéndose en la mayoría o en muchos de los creyentes? Yo espero esta mañana entender o hacerte entender que quizás tú estás viviendo esa realidad. Has dejado de luchar. Le has creído a Satanás que eres un torpe, mediocre, imposibilitado. ¿Saben cuál es lo triste? Es verdad. Sin Cristo. Él tiene razón cuando dice, ya no, mirá, ¿para qué sigues insistiendo? Si eres un flojo, si eres una floja, ¿para qué sigues insistiendo si eres una mediocre? A la primera de cambio, dejas al Señor tu Dios, a quien dice que amas. Todo eso te refrega el diablo cada vez que tú cedes a la tentación, cada vez que tú pecas, cada vez que faltas el compromiso, cada vez que eliges a los demás y no a Cristo, cada vez que eliges a otra cosa que no sea la iglesia y tus hermanos. Le has creído. ¿Y sabes por qué tienes razón en ese aspecto? Porque estás luchando en tus fuerzas. Yo quiero hablarte esta mañana de que esta realidad de la lucha es espiritual y que cada vez que tú intentes luchar en tus fuerzas, el diablo tendrá la razón. Eres un torpe, soy un torpe, un necio y un incapaz. Ahora, Ariel, vos me podés decir, pastor, usted me está insultando, ¿qué me está diciendo? No lo dije yo, lo dijo Jesucristo. Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que... no que se iba a perder. Se había perdido. Estábamos perdidos sin Cristo. Ese mismo Jesucristo, ¿sabes qué dijo? Sin mí, nada podéis hacer. Así que yo lo de torpe, inepto, mediocre, no es idea mía. Sin Cristo, el diablo tiene razón. No vas a poder. ¿Por qué crees que los incrédulos andan por este mundo como aparentemente feliz? Pensando que son libres. Cuando no lo son. Porque el diablo les ha hecho creer que pueden. Esta realidad de la lucha, querido hermano, es la falta, de esta realidad de la lucha. La verdad es una tragedia en la vida de muchos creyentes. ¿Por qué andan desanimados los creyentes? ¿Por qué andan amargados? ¿Por qué se sienten que no cumplen con el Señor? ¿Por qué se sienten con tanta deficiencia? Y no es porque no tengamos que depender del Señor. Es porque justamente nos hemos desprendido del Señor. Una cosa es entender que no somos buenos. Y otra cosa es entender que en las manos de Dios nosotros somos útiles, a pesar de ser inútiles. No le creas al diablo. Créele a Dios. Los conceptos de tu persona no te los tiene que dar la psicología, las ideologías. Créele a Dios. La psicología, las ideologías, las teorías son observaciones humanas. Pero el que te creó, que sabe lo que hay realmente dentro tuyo, es Dios. ¿Por qué vas al manual de psicología para entender tu comportamiento y no vas al manual del Creador? Yo como mecánico de máquinas que soy, voy a una fábrica y lo primero que pido para crear una máquina es el manual. El manual me indica dónde puede estar el problema, dónde puede estar el fallo.
¿Sabes qué pasa? Que también yo tengo otra forma de arreglar la máquina. Es preguntarle al que hace mucho que está ahí y decirle, che, mira, le hace esto a la máquina. ¿Qué le pasará? Ah, mira, agarrá aquel tornillito, lo ajustás un poquito y se soluciona. Y vos vas, ajustás el tornillito y ¿qué pasa? Se soluciona. Pero ¿atacaste la raíz del problema? ¿Por qué ese tornillo lo tienes que seguir ajustando? Siempre. Así es cuando echamos manos de otras cosas para solucionar nuestra vida, que no sea la palabra de Dios, que va a la raíz, que va al fondo, que va al verdadero problema de tu vida y la mía y de cada persona de este mundo. La realidad de la lucha, querido hermano. Y el Señor nos ha dado un arma. Yo he leído todo este pasaje, pero no sé si vamos a atacar cada uno de los versículos. Voy a hablar de los 3 versículos primero, nada más esta mañana. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le hago una pregunta, querida iglesia, y seguramente ya sé la respuesta, pero yo quiero escuchar de su boca. ¿Cuál es el arma más poderosa del universo? ¿Cuál es el poder más imponente y poderoso y todopoderoso del universo? ¿Cuál es ese poder? El poder de Dios. Yo tengo una pregunta. ¿A quién le gusta cazar aquí? ¿Quién le gusta cazar? ¿A quién le gusta cazar? ¿No? Bueno, a mí sí. A mí que me gusta cazar, imagínate, me compro un fusil, una bala así grandote, pero me la compro para cazar palomas. ¿Me ves coherente? No, así como si con un aire comprimido, con una balita así, es suficiente para una paloma. Lo mismo que voy con un aire comprimido, con una balita así, a matar un ciervo que mide 2 metros. ¿Me ves coherente? No. Así ven al diablo muchos creyentes. Si la palabra de Dios dice que la lucha es real y encima dice que la arma más poderosa del mundo, del universo, es el poder de Dios y tenemos que usar de ello para vencer esa lucha, ¿cómo será el enemigo? ¿Te das cuenta? El hecho de que la palabra de Dios nos diga, vestidos de toda la armadura de Dios, fortaleceos en el poder de su fuerza, es por la calidad de enemigo que tenemos que enfrentar, querido hermano. Y algunos andan viendo al diablo como, yo siempre digo, Simba, el leoncito de la película, ¿no? Un cachorrito así. Dice que es león rugiente. Y algunos lo siguen viendo como un cachorrito. Inocente, qué bonito, que solamente maulla un poquitito, como un gatito. Es el león rugiente, querido hermano. Y si Dios nos dice que usemos la arma más poderosa, que es su poder, tiene que ser que nuestro enemigo es poderoso. Esta primera arma que Dios nos dispone es el poder de Dios. Y si es el poder de Dios, implícitamente está diciendo que no puedes usar tu fuerza, tu capacidad para vencer al enemigo poderoso que es Satanás en la lucha. Ahora, ¿cómo yo sé? Mira, pero quiero buscar un texto porque es muy bonito y te va a ayudar a entender lo que Dios hace por nosotros. En Efesios capítulo 1, ahí mismo, por favor, un par de hojitas antes. El versículo 17 y 18. Vamos a ver un poquito qué es ese poder de Dios. ¿A qué se refiere con el poder de Dios en el cual debemos fortalecernos? Miren el poder que nos ha dado Dios. Fíjate, cuál actúa en nosotros y está a disposición. ¿Qué clase de poder? Míralo. El versículo 17 y el versículo 18 de Efesios capítulo 1. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese supereminente poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está disponible para tu vida y la mía. Se necesita ese poder para vencer al enemigo. No podemos vencer nuestras fuerzas. ¿Y cómo yo sé que estoy venciendo en mis fuerzas? Vamos a hablar como yo siempre. Yo uso la palabra, puedo hablar de teología, puedo hablar de otras cosas, pero yo quiero ponerla en la práctica. La teología sirve para ponerla en práctica. Cuando tú dices, yo sé hasta dónde puedo. Vos le aconsejas a los hermanos de la iglesia, dices, no hagas esto, no vayas a tal lugar, no hagas esto, no visites, no te juntes, fíjate lo que lees, fíjate, y vos decís, tranquilo pastor, yo sé hasta dónde puedo, yo sé hasta dónde llego. Has caído, porque estás en tus fuerzas. Es decir, bueno, a ver, voy a tener cuidado. Si hay algo que hay un peligro, voy a tener cuidado. No significa que no puedas hacer nada. Realmente, hermanos, si tú te conocieras, nos evitaríamos un montón de problemas. Lo que pasa es que nos conocemos de acuerdo a lo que nos dicen que somos. Le hemos creído a las ideologías. Encima ahora está de moda en los púlpitos decir lo que somos. Campeones. Encima que Dios está en nuestro servicio y quiere la mejor vida hoy aquí. Entonces nos están engañando desde lo secular del mundo y aún desde los púlpitos. Pero si leyéramos la palabra de Dios, no seríamos engañados. Querido hermano, cuando dice la palabra de Dios que estábamos perdidos, como comenté recién, es que estábamos perdidos. Cuando Jesús dice, sin mí nada podéis hacer, hermano, honestamente, ¿crees esto? Porque cuando tú dices, yo puedo, yo sé hasta dónde llego, no le estamos creyendo a Dios, ¿eh? Cuando Dios dice, no vayas por ahí, y tú dices, bueno, pero yo puedo ir por ahí y no caer, ¿eh? Lo que pasa es que encima usamos la Biblia. ¿Y sabes por qué usamos la Biblia? Porque el diablo también usó la Biblia. ¿Y qué le respondió Jesús? Con la Biblia. Nada más que el diablo lo usó fuera de contexto y Jesucristo con el sentido exacto. Ahí estamos la diferencia. Yo, hermano, en esto perdónenme si alguno ofendo, pero yo no entiendo por qué hay gente cristiana defendiendo con tanta pasión lo que la Biblia calla y las verdades clarísimas, no las hacen. Sí, porque la Biblia no habla de todo lo que nos pasa en este mundo. La Biblia es útil para corregir, redarguir, instruir al hombre en toda justicia a fin de que sea preparado para toda buena obra. Pero la Biblia a mí no me sirve para arreglar un coche, para arreglar una máquina, para sanar un corazón enfermo, para hacer un análisis de sangre. No, la Biblia no me sirve para tantas cosas, para todas las cosas. Eso es un cliché evangélico. La Biblia sirve como guía y conducta de fe de cada creyente y la única forma de obtener salvación. Mis palabras son vida, dijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida intentamos apasionadamente defender lo que la Biblia calla, estamos haciendo nuestras ideas. Entonces, ¿cómo yo voy a defender apasionadamente si no escudriño las Escrituras?
En esta lucha que estamos viendo, querido hermano, donde dice que yo puedo, que yo sé hasta dónde llego, es porque justamente no escudriñamos las Escrituras y hemos dejado de luchar. La verdad que yo en un sentido los entiendo y sé que me pasa, es que a veces la urgencia de las decisiones nos lleva a tomar esas decisiones sin escudriñar. Es comprensible. Vivimos en un mundo donde todo el tiempo tenemos que decir cosas y muy rápidas. Sobre todo si queremos obtener lo que queremos obtener. Es muy fácil obtener muchas de las cosas que queremos, Pero lo que obtenemos y lo que queremos obtener, ¿está dentro de la voluntad de Dios? Para eso hay que inquirir, para eso hay que investigar. Pero es más fácil. Hoy tenemos libros para todo. Cocina, salud, bajar de peso. Tenemos libros para hacer lo que querramos. Pero todo eso que queremos hacer, ¿está dentro de la voluntad de Dios? ¿O como lo deberíamos hacer, está dentro de la voluntad de Dios? ¿Hay libros buenos para criar los hijos? Sí. ¿Hay libros buenos para bajar de peso? Sí. Hay libros buenos para muchas cosas. Pero el único infalible es de la Biblia. Así que yo no estoy hablando en contra de que vos puedas buscar herramientas que sean útiles. Pero esa herramienta tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Porque si no estás diciendo, yo puedo sin la Biblia. Yo puedo criar a mis hijos sin la Biblia. Yo puedo ver mi matrimonio sin la Biblia. Porque yo, por ejemplo, puedo decir, no, yo vi a mi papá y a mi mamá que son un matrimonio muy bueno y por su experiencia yo quiero ser como ellos. Está bueno copiar las cosas buenas de los demás. Imitar lo que es bueno. Pero no son infalibles. O deberíamos preguntar, ¿cómo es que llegaron a esa forma tan bonita de matrimonio? Hay que inquirir. No podemos ir a la lucha con nuestras capacidades. Son justamente el poder de Dios en el que nosotros debemos descansar nuestras fuerzas. Allí obtenemos las fuerzas, en su poder, no en nuestro conocimiento. No, nos pasamos leyendo, a mí me gusta leer mucho, y nos pasamos leyendo quizás muchas cosas. Pero hay gente que lee novelas, y vive una vida queriendo parecerse a la novela. Hay personas que todavía viven pensando en el príncipe azul, que la vida es la calabaza que a las 12 se convierte en, ¿no? Que el príncipe se convierte en calabaza y el sapo, perdón. ¿Y cuántas cosas? Saben que, yo creo que lo he explicado, pero es buena la ilustración en este momento, que en la pelea de perros, cuando saben que hay luchas y peleas de perros, ¿no? Por supuesto son clandestinas y están mal. Pero cuando vos investigas un poco de cómo se maneja ese mundillo, ¿saben quién gana? En la mayoría de las luchas, por no decir todas. El que tiene técnicas, no siempre. Pero siempre gana el que está mejor alimentado. Entonces, hermano, de lo que te alimentas, vas a obtener tus fuerzas. ¿Te alimentas de la palabra de Dios o de un libro de psicología? Humanista. Que solo ha observado, no ha creado nada. Que solo entiende lo que ve, no lo que hay adentro. Que sirve para muchas cosas. Pero yo siempre digo, la psicología es como la lechuga que compras barata en el supermercado. ¿Qué pasa cuando compras una lechuga barata en el supermercado? Cuando la vas a usar. La empezás a limpiar. ¿Y qué queda? Poquito. Así es la psicología, querido hermano. Es humanista. Queda muy poco. Hay cosas buenas, pero muy poco, querido hermano. No te bases en la psicología para vivir tu vida. ¿Qué es tus hijos, tu matrimonio? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la bondad? Las definiciones esas están en su palabra. Pero podemos decir que
lo que se observa, la experiencia y muchas cosas puede ser lo que guía tu vida y no la palabra de Dios. Yo solamente estoy hablando aquí de la primera arma que Dios nos dice que tenemos que usar, que es su fuerza. ¿Y por qué su fuerza? Porque justamente todas las otras fortalezas donde podemos sostener nuestra vida son incompetentes contra las huestes espirituales de maldad. Y ya veremos quién es nuestro enemigo. Todavía no hemos entrado en quién es nuestro enemigo. Querido hermano, la otra arma que estuvimos hablando el día viernes, mira vos, provisoriamente por el Señor, que es la oración. La oración es, mira, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En esta guerra que estamos hablando, es una guerra que se libra personalmente. Y yo tengo una pregunta. Esta clase de guerra que estamos hablando aquí, en la área de que vos y yo somos un soldado, ¿estamos en un desfile? ¿Estamos en una presentación de uniformes? ¿Habla algo de esto? Habla de guerra. Así que no somos un soldado desfilando donde todos nos ven. Estamos en una guerra donde vamos a morder el polvo, vamos a estar arrastrados, vamos a estar luchando, estamos derribados, estamos bajo tierra, nos están dando balazos. Y los balazos vienen por todos lados, querido hermano. Imagínate si tenemos hermanos en la iglesia que parece que las balas son para nosotros, pero a veces hasta nos rozan las balas. Tenemos en nuestro trabajo, nos rozan las balas. Tenemos en nuestro matrimonio que nos tiran a matar a veces, como quien dice. O no son para nosotros, o por lo menos nos rozan las balas. O sea, vivimos bombardeados. Estamos en una guerra. Y ustedes, si han leído alguna vez algo sobre las guerras, ¿qué hace cuando un soldado se siente bombardeado? ¿Qué hace? Primero se queda un poco quieto y ¿qué espera? Instrucciones. Llama al cuartel general y dice, nos están atacando por aéreo, por favor, mandame aéreo. Nos están atacando desde el mar, metemos un submarino. Nos están atacando cuerpo a cuerpo, pero son 10.000 soldados, manda tropa. Recibe instrucciones. La oración, querido hermano, es la otra arma que vos y yo tenemos para recibir instrucciones. Señor, ¿qué hago en esto que me está pasando? Hermanito, ¿usted qué piensa? A ver, voy al banco, soluciono el problema. Voy a ver, muletas. En vez de ir a Dios en oración para recibir instrucciones. Pero ¿cómo vamos a recibir instrucciones? Si no conocemos su palabra. Y como hablamos el viernes, yo pido a Dios oración, pido voluntad, pido dirección, pido instrucciones, pero yo tengo muchas respuestas en mi cabeza. Lo que yo quiero, mi carne, lo que me dijo otro, consejo, lo que me dice el diablo o lo que me dice Dios. ¿Cómo identifico esas 4 respuestas? Solo si conozco la palabra de Dios. Recuerden que una de las tareas principales del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad y recordar lo que Jesucristo nos ha enseñado. ¿Cómo nos va a recordar si no sabemos lo que Jesucristo ha dicho? ¿Qué nos va a recordar si no leemos su palabra? Así que la oración es ese cuartel donde nosotros vamos a ir para recibir instrucciones. Es como ese teléfono donde nosotros llamamos a Dios y Él nos puede dar una respuesta. Y recuerden que estuvimos hablando el viernes, orar sin cesar. ¿Qué significaba? Estar consciente de su presencia. Y como les dije, pero lo vuelvo a repetir porque no estaban todos, muchas veces ninguno o poquísimos cristianos pueden vivir orando sin cesar. En la biografía de Lutero, como les comentaba, él decía, si no oro 3 horas seguidos, ese día lo tengo perdido, decía Lutero. Y si nosotros nos podemos saber, como decíamos, qué mal que estamos, porque no creo que oremos ninguno de yo no oro 3 horas seguidas. Pero hubo otro gran predicador
que decía, yo solamente puedo dar 10 minutos de corrido porque la verdad que me cuesta y se me va en mi cabeza. Pero intento que no pasen 10 minutos más sin volver a orar otros 10 minutos. Lo intento. Orar sin cesar. Es estar en continua conexión con el cuartel general. Estamos en una guerra. No vayas a lo primero que tengas a la mano. Al primero que tienes y dentro tuyo morando es el Espíritu Santo. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en la tribulación. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué dice el Salmo? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué qué? Que hizo los cielos y la tierra. Al Creador. No vayas a lo que uno opina. No vayas primeramente al pastor. Ve a Dios, que es el creador tuyo del cielo y de la tierra. De todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La tercera arma que Dios nos ha dispuesto es lo que dice allí el versículo 11. Vestido de toda la armadura de Dios. Esa es armadura de Dios. Ahora, si dice vestidos, queridos hermanos, ¿a qué te suena vestidos? Dice, nosotros no nos refugiemos en nuestras fuerzas, ¿no? Vayamos a fortalecernos en el poder de la fuerza que proviene de Dios. Pero ahora, ¿qué nos dice? Vestidos. Como que, ¿en qué quedamos? Dios, ¿en qué quedamos? ¿No hago nada? ¿Fortalecernos en el Señor es no hacer nada? ¿Es solamente quedándonos orando? Dice, vestidos. Hay una responsabilidad. Esto de fortaleceos es una responsabilidad. Querido hermano, la Biblia está llena. Es más, en estos pasajes vas a ver que todos estos tomad, vestido, y tomad, y estad firmes, y tomad, son todos participios. Cosas que vos y yo tenemos que hacer. Son dos verdades que van juntas. Dios hace, Dios manda, y nosotros tenemos que hacer. ¿Dios da el arrepentimiento? ¿Amén? ¿Pero quién tiene que arrepentirse? ¿Dios? Nosotros. Somos unidos por el Espíritu Santo. ¿Amén? Esa unión la produce Dios. ¿Pero qué dice Efesios? ¿Quién tiene que guardar esa unidad? Nosotros. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Está disponible la armadura. ¿Pero quién se tiene que vestir? Nosotros. Por eso es que hablaba de la realidad de la lucha en las cuales algunos la ignoran o han dejado de luchar. Han dejado de asumir esto que nos dice aquí la palabra, la responsabilidad de vestirnos. La tercera arma que tenemos disponible es la armadura de Dios. Pero hay una responsabilidad, la tenemos que poner nosotros. La tenemos que vestir nosotros. Tomad. O sea, vimos que tenemos la lucha real. Vemos que tenemos las armas, ¿no? Que era el poder de Dios. ¿Qué más? La oración y la armadura de Dios. Ahora vamos a ver a nuestro enemigo. Para ir terminando, falta un poco, no sé, no, que voy poquito. Voy diciendo así para que se vayan poniéndose contentos. Ya te voy a terminar. Vamos con los enemigos. Querido hermano, ¿qué dice la Biblia? Mira, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es lo primero que nos está diciendo? Que no son personas. Ahora, ¿podemos negar que la oposición y la lucha que tenemos no sea a través o contra personas? Claro, son personas. A veces son lo que se nos opone en la lucha son como personas. Pero lo que el pasaje está queriendo decir en su contexto es que nosotros no podemos ver que la lucha viene de los compañeros de trabajo, de la facultad, de mi cónyuge, de mi hermano de la iglesia. Que hay algo más
arriba de ello. Hermano, no podemos entender la lucha espiritual si nos basamos en lo que vemos. Tenemos que ir más adentro. Tenemos que ir más adelante, mirar más arriba. La palabra nos dice, la lucha no es contra carne ni sangre. No son nuestros enemigos las personas. Es el poder que actúa en esas personas. Si son los incrédulos, Satanás. Y si son nuestros creyentes, es que le dio lugar al diablo y ocurren inmadurez y pecado, y podemos llamarle de muchas formas. Pero lo primero que tenemos que identificar es que nuestro enemigo no son las personas. Que nuestro enemigo es Satanás. Que nuestro enemigo actúa terriblemente, absolutamente, en manera incansable e incesable en la vida de los creyentes como en la vida de los incrédulos. En unos de ellos, como los incrédulos, esclavizándolos. Y en la vida de los creyentes, a veces, dejándolos sin fruto, inertes. Cuidado con estas cosas, querido hermano. ¿Por qué crees que ocurren tantas peleas dentro de la iglesia? Por no entender esto. Cuando alguien en la iglesia hay peleas entre los hermanos, discusiones y disensiones, empezamos a ver al hermano como un enemigo. Es no entender esta lucha. Es no entender que el hermano le dio lugar al diablo, pero no es nuestro enemigo. El enemigo es el diablo. Él es el mentiroso desde el principio. Él es homicida desde el principio. Así que esto a mí me encanta entender bien lo que va a hablar esto de este enemigo, porque me ayuda a ver a mis hermanos de otra manera. Yo sé que entre la iglesia no todos nos llevamos tan bien con todos, pero en ningún lado de la Escritura veo que diga que no los tenemos que llevar. En ningún lado de la Escritura veo que mi hermano diga que es mi enemigo. A no ser que vive en pecado y que no vaya a Dios y que en un momento la iglesia tenga que tomar la decisión, como vimos en 1 Corintios, de tenerlo como alguien que no conoce a Dios. Alguien que conoce a Dios va a resolver sí o sí un problema con el hermano. Si no, alguno de los dos está pecando. Alguno de los dos ante la palabra de Dios tiene la verdad. Porque recuerda que la autoridad dada por la palabra a la iglesia de excomulgar a un hermano que esté en pecado, no es la idea mía de lo que yo tenga de lo que él hace. Si la Biblia lo llama pecado, lo llama la Biblia, no a mí lo que me parece. Entonces, hermano, no se trata de los puntos de vista en las discusiones de los hermanos. Hay verdad y nosotros tenemos que amar y tener misericordia. Y la Biblia dice de soportar y ayudar a los débiles, vosotros que sois espirituales, y tenemos que ceder. Si hay algo que caracteriza el cristianismo y los creyentes es el no usar tus derechos. Querido hermano, lo contrario de lo que dice este mundo. En este mundo dice, que nadie te pisotee, tú tienes tus derechos. Jesús, cuando le acusaban, ¿qué hizo? No abrió su boca. Y los mundanos dirán, no, bueno, pero ese es el contexto de Jesucristo. Pero lo que hizo Jesucristo está profetizado 700 años antes por el libro de Isaías. Otro contexto entonces. Nos está enseñando la palabra de Dios que los cristianos no hacemos valer nuestros derechos. Porque no somos protegidos por las leyes de este mundo. El que nos protege es el Señor. Y lo que nos tenga que pasar es porque Dios lo permite. Hermano, como siempre digo, ¿cuántas personas buscando sacar a Dios del COVID? No, esto es culpa del diablo, de las enfermedades, por el pecado del hombre. Pero Dios lo permitió, ¿te diste cuenta? Y cada persona que murió
en el COVID fue porque Dios le quitó la vida. Si Dios no hubiera permitido, no hubiera muerto. Eso es teológicamente. Eso es pensar teológicamente. Dejemos de creerle al mundo lo que piensa del hombre, de lo que tiene adentro y de lo que hace. ¿Por qué digo? Porque vamos a ver cómo actúa el enemigo en el hombre y en lo que lo rodea al hombre. Mirá lo que dice. Vamos allí. El versículo 12. Poderosos enemigos, querido hermano, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Querido hermano, poderosos enemigos, principados, gobernadores, huestes. Todos estos pensamientos psicológicos que vos vivís y yo en este mundo, no son porque casualmente se le ocurrió a Satanás ponerlos aquí. Están cuidadosamente colocados en la vida de las personas, en la vida de los gobernantes, de los reyes, de las instituciones, de los libros y en la televisión y en todas las cosas sutilmente para destruirnos, alejarnos de Dios, creernos que somos capaces. Y algunos diciendo, no pasa nada, yo puedo. Y se alimentan de porquerías. Eso es basura. Muchas de las cosas que lo alimentamos son basura. Hermano, el diablo es aberrante. El diablo no tiene una molécula de bondad. No puede decir, bueno, no pasa nada, total. No es como mi hermano que hace esto, no es como el otro. Hermano, él vino a matar, robar y destruir. No quiere otra cosa en tu vida. Él es el que no cumple sus promesas. ¿Saben que hay muchos famosos que dicen, yo mi fama la tengo gracias a que hice un pacto con el diablo? Y mira, el diablo cumple. Le creemos esas cosas. Pero Dios dice que el diablo fue derrotado en la cruz. Y que Jesús en la cruz venció al mundo, al príncipe de este mundo y al pecado y al que tenía el poder de la muerte. Sin embargo, esa gente dice, ¿ves? ¿Creen en el diablo cumple. Es un mentiroso desde el principio. Tenía un pasaje que lo tenía aquí escrito porque me encantó el hecho de esta idea de que las personas son tan engañadas, tan engañadas. Está en 2 Timoteo, creo. No lo tengo anotado aquí, creo que no lo anoté, pero creo que está en 2 Timoteo. Segundo de Timoteo, aquí, 3:13. Segundo de Timoteo 3:13. Escucha esto y no te dejes engañar. El enemigo es sutil. Mira lo que dice con respecto. Sabemos que si yo te tengo que nombrar una característica, si te pido que tú me nombres una característica de los que no conocen a Dios, ¿qué me dirías? ¿Cómo son las personas que no conocen a Dios? Una característica como muy notoria, la mayoría, que es casi en todos igual. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Autosuficiente. ¿Qué otra? Orgulloso. ¿Qué otra cosa? Pero en el trato diario te das cuenta. ¿Cómo son? Mentirosos. Porque el diablo es el padre de la mentira. Y si ellos son sus hijos, como dice la Biblia, no yo, son hijos del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice algo que tenemos que comprender, querido hermano. Mas los malos hombres y los engañadores
irán de mal en peor, engañando, ¿y cómo? Siendo engañados. Siendo engañados. O sea que, querido hermano, cuando vos escuches un engaño, o veas que lo que le está diciendo, no solamente no está en contra de la Biblia, sino que posiblemente esté en contra, porque la Biblia en algunas cosas calla, tú escudriñas más para encontrar la verdad, porque esta gente que no está basada en la palabra de Dios, que no conocen a Dios, están engañándote y a su vez se siguen engañando a sí mismos. Creen la mentira. Viven la mentira. Y por eso podemos llamar hoy a muchas cosas buenas cuando son realmente malas. ¿Cómo puedes creer tú que la pedofilia está siendo aprobada en un montón de países? Esa aberración que nadie se podía imaginar 50 años antes que podía ser considerada como algo bueno, no tan malo. Hoy está considerado como algo permitido. Como es un pobre hombre que tiene esa desviación. No es culpa de él, dice la psicología. Es que nació así, dice la psicología. Es que sus padres, es que su tía, el barrio donde vivía, a lo bueno le llamarán malo. La psicología puede ayudarnos a entenderlo, jamás a justificarlo. Jamás podrá salir a menos que Cristo lo haga libre. Ustedes saben que la mayoría, el 98% de los golpeadores de mujeres jamás se vuelve a ser un hombre sin golpear mujeres, a menos que Cristo esté. Va a autoayuda, puede estar 10 años bajo cuidado, cuando deja, vuelve a golpear. La naturaleza sigue siendo la misma. Cristo no ha regenerado la vida. Y así es todas estas cosas que tenemos que entender de dónde nos estamos nutriendo para luchar. Por eso esto requiere que volvamos al comienzo. La lucha espiritual real solamente es ganada cuando somos fortalecidos en el poder de su fuerza, no de mi capacidad o fuera de lo que esté en la palabra. Vas a vivir en fracaso, vas a vivir lamentándote, vas a vivir amargado, vas a vivir frustrado. Vas a seguir diciendo como muchos, es que yo lo intenté. ¿Cómo lo intentaste? ¿En base a qué lo intentaste? Porque no veo en la palabra de Dios que diga, a ver, intentá conmigo. Dios nos dice, intentá conmigo. Dios dice, haced. Y como de esta mañana, desde el comienzo de la prédica y desde el comienzo de la iglesia, se nos estuvo diciendo, si me amad, guardad mis mandamientos. La única forma de saber que amamos a Dios y que somos sus hijos es que guardamos su mandamiento. No es una opción. Hermano, deja de creerle al mundo esto de que somos libres. El impío vive creyendo que es libre. Con esa famosa frase, el libre albedrío. El libre albedrío no es bíblico. El hombre decide libremente ir en contra de Dios. ¿Y por qué hablo de esto? Porque este enemigo, cuando habla de maldad, huestes de maldad en la región celeste, es una de las características de este enemigo. Es maldad. ¿Y sabes cómo actúa? Desde los deseos del corazón. Los designios del hombre eran siempre contra Dios, desde que Adán pecó en adelante. No hay ni uno bueno, ni uno justo. No hay quien busque a Dios. Entonces tú tienes libre albedrío para decidir entre el bien y el mal, pero siempre dice la palabra de Dios que si somos de naturaleza pecaminosa y en Adán todos pecamos, tu deseo siempre será ir en contra de Dios. No hay nacido nadie después de Abraham, solo Jesucristo, que haya buscado a Dios. Tú le buscas porque Él te trajo. El libre albedrío es un invento humanista.
No es bíblico, querido hermano. No le creas al mundo. El hombre no es libre sin Cristo. Como dice la Escritura. El que cree en mí, ¿cómo dice? ¿Cómo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y que somos libres por medio de quién? ¿Quién nos hizo libre? Cristo. No hay otro que haga libre a las personas. Entonces, querido hermano, huestes de maldad. Una característica más, y ya termino con esta predicación. Huestes de maldad es como te decía, el diablo te hace creer de tus deseos y tus emociones es que la vida es muy bonita, es color de rosa y no pasa nada. Hay que darle rienda suelta a la carne, total, la vida esta es una sola. ¿No han escuchado eso, no? Esta vida es una sola, así que hay que pasarla bien. Pero hay muchos cristianos que viven de esa forma, diciendo lo contrario. A ver, está mal esto, pero al final, a ver, una vez que lo haga no pasa nada. Los hombres de hoy son afeminados totalmente. Están siendo y llamando a ser afeminados. La Biblia lo leímos al principio. Portaos varonilmente. Sed hombres. El hombre no es afeminado, el hombre es fuerte, el hombre es una persona esforzada. No es endeble. No se está hablando de mal carácter, ¿eh? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que es esforzado. Que no anda llorando por los rincones. Ay, estoy cansado, me duele esto, me duele el otro. Aunque te duela, el hombre es esforzado. Otro pasaje de la Escritura nos habla de que no ignoremos sus maquinaciones. ¿Recuerdan ese pasaje del diablo? Esa una palabra que deriva de metodeia, que es del método. No ignoremos sus métodos. Esta palabra en el griego literalmente habla de un plan, un conjunto de sutilezas bien delineadas con un plan concreto para destruir. Es el típico, ¿vieron cuando algunos de que les gusta leer, leen las estafas más grandes de la historia, o los robos más importantes de la historia, y vos ven que han estado años guiando, esperando el momento, trazando el lugar justo, la hora indicada? Hay un plan. Hermano, ¿tú entiendes que hay un plan perfectamente diseñado por el Satanás y para ir en contra de tu vida? Y perdónenme que lo dije mal, no es perfecto. Porque en Cristo no puede. Nadie toca a un hijo de Dios. No es perfecto, pero Él te va a hacer creer que es perfecto. Y vas a ver que te va a decir, ¿ves? Tu hijo está perdido. Tu matrimonio está perdido. Tú mismo eres un inepto. Tú mismo ya abandona. ¿Para qué sigues? No le creas al diablo. Créele a la palabra. ¿Y cómo lo hace? Mezclando la verdad con el error para que sea aceptable. Hoy la mayoría de la gente que vos hablas del diablo, ¿y qué te dicen? En este siglo, tú andas creyendo en el demonio, en el diablo y eso. ¿Eres un tonto? En esta época de la tecnología, de la comprobación, de todo lo que se ve, ¿tú sigues creyendo en los demonios y en el diablo? ¿Y tú a quién le vas a creer? Esos mismos que dicen ellos, algún día se encontrarán frente a Dios, viendo las huestes espirituales de maldad, rendidas en el infierno, y a ángeles diciéndole 3 veces santo a nuestro Dios. ¿Tú a quién le crees? ¿Sabes cómo se ve? ¿Cómo vives? ¿Cómo vivo? Se nota a quién le crees. Por eso es la importancia de la lucha. Y firmas resistiendo. Con esto termino. Ven Ezequiel, por favor. Yo quería que viniera Ezequiel porque yo quiero uno grandote. Ven. Y podría llamarlo a Waldo, que ha sido militar, pero quiero uno grandote. Waldo es más chiquito.
Ponte firme. Como si fuera un soldado. La seña, ¿no? Óvalo, la seña. Buena seña, ¿sí? ¿Estás firme? ¿Estás firme? Está firme, pero va y viene, ¿no? No es la clase de firmeza que habla la Biblia. En el contexto del pasaje dice, estás firme resistiendo. Ponete firme, pero resistí. ¿Cómo sería? Inmovible. Inmovible y ya, no te enojes, tranquilo. No. Fue una broma. Firmes, pero resistiendo. O sea que yo no puedo decir, estoy firme en el Señor y me estoy alimentando de cualquier porquería. Firmes en el Señor y no me congrego. Firmes en el Señor y a la primera falto. Firmes en el Señor y no sirvo. ¿Ustedes creen que cuando dice vestidos de toda la armadura de Dios, el soldado se viste en el combate? Va a la guerra vestido, ¿no? Y como dice mi gran amigo doctor Emanuel Hernández, ¿quién te dijo que desde que conociste a Cristo te tenías que sacar la armadura? No salgas a la calle sin las armaduras. Porque no sabes cuándo el diablo va a reventarte la vida. O intentarlo. Si estás así y te viene un cáncer, o te viene un hijo que se muere, o te viene lo que sea, vas a ir atrás, vas a ir para adelante. Pero mantente así, resistiendo, firme, con las armaduras, con el yelmo, el cinturón y todas las cosas, y verás que el embate que venga, que va a ser para matarte, destruirte y alejarte, no tendrá nada que hacer. Esa es la forma de un cristiano. No firme de un desfile, querido hermano. Es en la guerra estar esperando el embate. Esa es la firmeza de lo que habla aquí. Esa es la lucha que debemos vivir. Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy muchas gracias por esta mañana. Te agradezco, Señor, tu palabra. Gracias porque en ella encontramos realmente la sabiduría para vivir en este mundo perverso, en este mundo depravado, en este mundo guiado por Satanás, completamente esclavizado por él. Pero, Señor, tú dejaste en este mundo un remanente fiel, Señor, en los cuales mantiene viva, Señor, tu iglesia, el que mantiene y frena la corrupción de este mundo. Es por eso que te pedimos que como luminares de este mundo podamos hacer frente a los embates del enemigo, Señor, sea el ámbito que sea, que podamos estar firmes resistiendo, porque tu palabra dice que en tu poder, Señor, en tus fuerzas, Él huirá de nosotros. Porque contra ti nadie puede, Señor. Satanás puede ser poderoso, pero tú eres todopoderoso, Señor. Así que agradecidos estamos de esta armadura, agradecidos estamos de que esta lucha nos mantenga velando, vigilantes, sin dormir. Porque sabemos que un día, en cualquier momento, en un instante, estaremos frente a ti, Señor. Y que realmente queremos en ese momento estar listos para la hora de salida. Te damos muchísimas gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.